Bueno, pues muy buenas noches a todos. Me encanta ver la sala llena, no me esperaba particularmente esto tan lleno. Y creo que ha llegado el momento de dar explicaciones de lo que hemos hecho. Entonces, Pedro va a hablar de una parte, yo voy a hablar de otra. Y vamos a empezar por el estado de conservación en el que se encontraba la obra cuando vinimos a verla y a bajarla antes de iniciar el proceso de restauración puramente. ¿Vale? Entonces, para empezar, sí me gustaría que tuviésemos una noción de lo que es el estado de conservación. El estado de conservación podemos entender como la situación en la que encontramos una obra de arte, por ejemplo, en el momento de su estudio, teniendo en cuenta la relación de vicisitudes a las que se ha visto expuesta desde su origen. Toda obra está predestinada irremediablemente a degradarse. Eso es sí o sí. Y es debido a una serie de factores sobre los que hay que actuar para que esa conservación y esa perdurabilidad en el tiempo sea lo más amplia posible. Esta actuación se puede dividir en dos intervenciones que están relacionadas entre ellas, pero también se diferencian por el carácter en el que se ejecutan. Por un lado, encontramos la conservación preventiva, y ahí pongo entre paréntesis, no sé si se verá bien, prevenir. En esa actuación lo que se hace es prevenir los daños que pueda suceder y que le afecten a la obra. Por lo tanto, no se interviene, cuando hablamos de conservación preventiva, no se interviene directamente sobre la obra. Donde sí se interviene directamente sobre la obra es cuando hablamos de conservación curativa. Eso significa que la obra ya está dañada y, por lo tanto, hay que acudir para subsanar esos daños. ¿Vale? Esos daños van a venir provocados por unos agentes de deterioro. ¿Cuáles son esos agentes de deterioro? Hay muchos, pero aquí expongo los más habituales, ¿no? Los más importantes, digamos, los que vamos a encontrar sí o sí. Y lo he dividido en dos bloques. Por un lado están los agentes ambientales, y dentro de ellos encontramos la humedad, la temperatura, los gases propios de la atmósfera. Y por último pongo ahí combinación, porque se puede dar una combinación de esos agentes, la humedad y la temperatura. Bien, y por otro lado, en el otro bloque encontramos los agentes antropogénicos. Ahí la palabra llama mucho la atención, pero esto no deja de ser la acción del hombre, del ser humano sobre la propia obra, que puede ser bien intencionada o bien fortuita. Como he dicho, esos agentes de deterioro van a provocar una serie de daños. Aquí hago una relación de algunos de ellos, no quiere decir que todos los que aquí expongo se hayan dado o lo hayamos encontrado en la obra, tanto en el relieve como en el marco, pero simplemente para que vean ustedes unos ejemplos de cuáles son los daños que se pueden encontrar en una obra de arte. Por ejemplo, la suciedad de distintas naturalezas, los ataques biológicos, o sea, de microorganismos, de insectos xilófagos, mutilaciones, la oxidación provocada por el oxígeno, el gas que encontramos en la atmósfera. Por otro lado, los cuarteados de distintos estratos, desgastes, arañazos, pérdidas volumétricas, repintes, elementos que se añaden que no son originales, o la falta de adhesión en los estratos, etc. Bien, ahora me gustaría que viesen de qué está compuesta una obra de arte. Y aquí en este gráfico se explica muy bien. Son una serie de estratos, de filas,
cada uno con su nombre, y eso lo que indica son que la obra está compuesta por varias capas. Abajo del todo encontramos el soporte, ¿vale? En este caso, tanto el relieve como el marco, el soporte es el mismo, el soporte de madera, por eso en el gráfico he puesto esa estampación que imita a las vetas de la madera. Por encima del soporte encontramos una capa, que es la capa de preparación, que esa se da para albergar las sucesivas capas que vamos a encontrar a posteriori. Por ejemplo, la pintura. En una obra de Caballete, en una pintura, donde en ese caso el soporte sería la tela, esa tela se prepara antes. Se le añade una capa de preparación, normalmente es un sulfato de cal con una cola animal, y sobre esa preparación es sobre lo que se pinta, ¿vale? Bueno, pues en el caso que nos ocupa, tanto en el relieve como en el marco, encontramos esa preparación, que la he teñido con ese color blanquecino, y encima de esa preparación vamos a encontrar una siguiente capa que es el bol. El bol no deja de ser una arcilla. Yo la he coloreado ahí de rojo porque normalmente se utilizan arcillas de esa misma tonalidad, pero también la podemos encontrar amarilla y demás. Esa arcilla, ¿qué es lo que hace? Se deposita sobre la capa de preparación y lo que hace es que las irregularidades que pueda aparecer en la capa de preparación sean las menos posibles. ¿Por qué? Porque esta capa de bol se utiliza cuando se va a dorar, ¿vale? Entonces las láminas de oro son muy finas. Cualquier irregularidad que encuentre luego se va a quedar marcado. Por lo tanto necesitamos una superficie lo más fina y pulida posible. Y en este caso es el bol. Por encima del bol luego encontramos el siguiente estrato, ahí pintado de amarillo, que es el oro, ¿vale? Ese oro se añade con adhesivo sobre la arcilla, con gomas de origen natural, la Colapizzi, por ejemplo. Bueno, sobre ese dorado vamos a encontrar otra capa más, que he coloreado ahí de varios colores, que es la película pictórica, o sea, la pintura. Y ya para finalizar, encima de la pintura, la capa protectora, que es el barniz, ¿vale? Pues, tanto el marco como el relieve se componen de todas estas capas. A continuación, cuando empieza a hablar de los daños que vamos a encontrar en la obra, lo voy a ir analizando por capas. Por eso os he querido mostrar antes este gráfico, ¿no? Para que entendáis. De todas maneras, en lo sucesivo voy a marcar en qué estrato me encuentro, ¿vale? Para hablar de los daños. Por ejemplo, aquí ya tenemos ese corte anterior donde he eliminado, lo he dejado en un segundo plano, las capas superiores y me centro solamente en el soporte. Bien, ¿cuáles son los daños que encontramos en el soporte? No son todos, porque podríamos estar aquí muchas horas hablando del tema. Me he quedado con los más significativos. Por ejemplo, el número 1, suciedad superficial de forma generalizada. El número 2, elementos añadidos, que no son originales, sino que se han añadido por distintas razones. El número 3, las mutilaciones que ha sufrido la obra. Estoy hablando tanto del soporte como del marco, ¿vale? El número 4, la abertura de los ensambles. El número 5, el alabeamiento que se ha producido en la madera. Y el número 6, las pérdidas volumétricas, las pérdidas de material en ese estrato, en el soporte. Empezamos por el número 1, que hacía referencia a la suciedad superficial generalizada. Ahí vemos dos fotografías. La de la izquierda es una fotografía general del reverso, de la parte de atrás del relieve, en el que podemos apreciar el polvo en suspensión, ¿vale? También
polvo que ya se ha solidificado al entrar en contacto con otras sustancias, pero la mayoría es polvo en suspensión que se va depositando pues, en los distintos salientes que presenta el reverso de la obra. Y en la derecha es una foto de detalle del borde superior, en el que aparte de ese polvo en suspensión, vemos una cosa ahí negra, esa que marco dentro del círculo, eso son telas de araña, ¿vale? Seguimos en el punto número 1, suciedad superficial generalizada, en el relieve, lo mismo, el polvo de suspensión, pero esto es una fotografía de detalle, también del reverso. Suciedad generalizada, ahora nos vamos al marco, ¿vale? He escogido dos fragmentos, una de las esquinas y uno de los motivos decorativos, de los largueros, en el que se puede apreciar pues, esa suciedad generalizada sobre toda la superficie del marco. Seguimos con la suciedad generalizada, esta vez por el reverso del marco. Una de las esquinas, en la fotografía de la derecha, y en el travesaño inferior, creo recordar que es el de la derecha. Pasamos al número 2 de esos daños que habíamos mencionado, que son los elementos añadidos. Estamos en el relieve, en la fotografía de la izquierda, en la esquina superior derecha, en la parte delantera, vemos un triángulo azul, ahí. Bueno, pues eso es un elemento añadido. Tiene esa forma porque el relieve, en determinado momento, se cortó. Esa esquina se cortó. Lo normal es pensar, porque el corte es limpio y totalmente recto, lineal. Está hecho a mano, utilizando una sierra, y suponemos que era para adaptarlo a un posible retablo o demás. Esquina superior derecha. En la foto de la derecha encontramos ese elemento, pero visto por la parte de atrás del relieve, ¿vale? Y vemos esa tablita que se ve con un color más claro, que es la que se ha utilizado para unir el triángulo azul con el resto del relieve. Evidentemente ahí se han utilizado clavos, ¿vale? Que esos clavos pues producen daño. Evidentemente agujerea el soporte y dependiendo de la longitud del clavo incluso puede traspasar y llegar hasta esos estratos superiores que encontramos por encima del soporte. Esta es la pieza ya desmontada para que veáis de qué parte se componía. Seguimos con elementos añadidos. En la fotografía de la izquierda volvemos a ver el relieve por la parte trasera y en la derecha vemos una serie de puntitos negros ahí sobre ese fondo dorado. Bueno, esto que marco, ese travesaño central que hay ahí en el relieve, eso es un elemento añadido, eso no forma parte, no es original de la obra. El superior sí, pero ese no, y el de abajo tampoco. Bueno, pues esa tabla que se ha añadido, que se añadió porque, no sé si se aprecia ahí, pero hay unas líneas de arriba abajo del relieve, porque el relieve se compone de varias piezas, que esas piezas van unidas con colas de Milano, que son los huecos que ahí aparecen. Se les llama cola de Milano porque, bueno, una doble cola de Milano, porque la cola del ave rapaz es así. Por eso se le llama la doble cola de Milano. Eso se utilizaba para unir las piezas, pero además se le añadían esos travesaños para reforzar la estructura y que se mantuviesen esas piezas juntas. Bueno, pues volvemos a ese travesaño central. Ese travesaño central está clavado directamente sobre el soporte original. Bueno, pues esto y esto que he mencionado antes, esos puntitos negros, son
las cabezas de los clavos. Ese travesaño se clavó por delante, no se clavó por detrás, ¿vale? Evidentemente eso provocó unos daños. Y allá donde se clavaron, pues ahí se ha perdido todo. El extracto del barniz, la pintura, el oro, el bol, la preparación, y ha atravesado el soporte para llegar a la tabla que se ha puesto por detrás. Más elemento añadido. Este y este que vemos ahí. Esos elementos se añadieron para albergar el relieve en el marco, para fijarlo, ¿vale? Pasamos al punto 3, las mutilaciones. En este caso, en el relieve, en la fotografía de la izquierda, de la esquina superior izquierda, la parte de atrás, vemos ese hueco, donde vemos esa transparencia, o la pared de detrás. Ahí hay pérdida de material y lo menciono como mutilaciones porque vuelve a pasar lo mismo que habíamos encontrado en la otra esquina. Y no sé si se aprecia, pero ahí hay una línea oblicua, que es la señal de la sierra, que quiso seguir cortando, pero no llegó a cortar del todo y se ve que ya entraba donde lo quisieran colocar y ahí se quedó el corte. Y en la parte de la derecha vemos ese mismo hueco, pero por la parte delantera. Seguimos con las mutilaciones. Esta fotografía tan borrosa, no se ve muy bien, pero bueno. Eso es en la esquina inferior derecha, tanto por delante como por detrás. Ahí se ve también que ha sufrido una mutilación el relieve. Pasamos al cuarto punto, la abertura de ensambles. Hablamos del relieve. Esa grieta que vemos ahí es la separación que se ha producido entre las distintas piezas que componen el relieve. Y ahí se produce, pues, una pérdida de la adhesión de esas colas que se han utilizado para unir las tablas. Se han separado las piezas y además se produce una rotura de fibras en el reverso. ¿Qué es esto de las fibras en el reverso? Esto es una capa que existe tanto por debajo, en la parte trasera del soporte, como en la parte delantera. Antes no lo he hecho mención en el recuadro. Pero quiero que sepan que esas fibras, es estopa, con un adhesivo, se añadió a la parte trasera para darle también más firmeza, para hacer la misma función que los travesaños, para que las tablas se mantuviesen unidas. Y también se dio por delante, ¿vale? Ya después ya se fueron añadiendo las capas de preparación de bol, pero que esa estopa la encontramos tanto por detrás como por delante. Entonces, si hay una separación de tabla, ahí esa fibra se rompe, evidentemente. Seguimos con la abertura de ensamble en otra zona del relieve. Esta es la parte inferior del manto de la Virgen. Ahí se aprecian, justo donde está la oscuridad de esa grieta, un salpicado de pintura, y es porque la obra, pues en otro momento, pues se ha intervenido y bueno, creyeron oportuno tapar esa grieta y esos son los restos que quedaron, que después han vuelto a saltar, pero se montaron encima del original y taparon mucho de la pintura original. De nuevo con la abertura de ensamble en otra zona. Esta es a la altura de una de las manos de la Virgen. Y también aparece ahí un puntito negro, que es otro de los clavos que van a parar al travesaño de la parte de atrás. Y otra de las grietas situada al lado de la cara de la Virgen. Lo mismo, se produce una pérdida de adhesión de las colas que unen esas tablas.
produce la separación de las piezas y la rotura de fibras en el reverso. De nuevo, abertura de ensamble, esta creo que es la última, en la parte inferior. ¿Vale? Cómo se marca esa separación de las piezas. Ahora pasamos al marco. No sé si se ve bien, si no lo marco. No sé si veis esa oscuridad que se produce a mitad del marco. Eso es una abertura de ensamble. El marco también está constituido por varias piezas y ahí se están separando las piezas. Ahí, bueno, vale, un ensamble más, tampoco tiene importancia. Pero ¿qué es en el marco? Y el marco alberga el relieve. Y tanto el marco como el relieve están a 8 metros de altura. Si eso se seguía abriendo, al que pillara abajo lo mataba. Entonces, me gusta resaltar eso. Cuando nos subimos y lo vimos, la verdad que nos echamos la mano a la cabeza. Y estos son fotos de detalle del marco donde se aprecia también esa separación de las piezas en el marco. En la foto de la izquierda, no sé si se ve, una pequeña chapa metálica, se utiliza en carpintería, que la tuvimos, brilla un poco en la parte izquierda, la tuvimos que atornillar para fijar, para que no se siguiese abriendo, se fuese acentuando esa apertura y se nos cayera cuando estábamos haciendo el desmontaje. Entonces lo fijamos de manera puntual en algunas zonas para evitar riesgos. Bien, pasamos ahora al quinto punto, al alabeamiento de la madera. Estamos otra vez en el relieve. Tenemos una de las piezas, ya lo tenemos separado el relieve en las distintas piezas. Una de las piezas está sobre un tablero de madera sobre el que trabajamos. Y ahí en esa fotografía se puede apreciar una serie de deformaciones, las que vemos en un primer plano y las que se ven en un segundo plano, al fondo de la mesa, y lo voy a marcar con una flecha para que se vea mejor. En el primer plano, esa es la dirección de la tabla, y en el segundo plano lo marco con una flecha roja para diferenciarlo, para que vean la curvatura que se produce, cómo remarca el alabeamiento que ha sufrido esa pieza en concreto. Seguimos con los ejemplos de alabeamiento de la madera. Lo mismo. En el primer plano encontramos que la tabla lleva esta dirección, en este caso en el segundo plano, y esta en el primer plano totalmente diferente a la dirección que llevaba la del plano trasero. Otro ejemplo, ahí están las tres tablas juntas, aunque están separadas, pero las hemos juntado para ver la deformación que se produce en general. Y aquí, con esta flecha, marco la curvatura que hace. Y esta creo que es la última. Esta es una tabla solamente. Y esta es el alabeo que presenta. Ahora vamos a pasar al último apartado que hacía referencia a las pérdidas volumétricas de volumen. Este es el ángel superior derecho y ahí os señalo que se ha producido una pérdida del brazo derecho y del ala sobresaliente. Ahí estamos viendo un ala, pero esa es el ala de atrás, ¿vale? Pero por delante, totalmente exenta del relieve, vamos, del soporte, existía otro ala. Esa ala ha desaparecido. En realidad, el relieve se compone de 4 ángeles que rodean a la Virgen. Todos tienen su ala tallada
en el soporte y todos tienen otro ala que está exenta. Pues esas que estaban exentas se han perdido todas. ¿Vale? Aquí marco donde se situaría el brazo y ahí es donde estaba inserta el ala. ¿Vale? Este es el ángel opuesto, el superior izquierdo, y a este le faltaba la palma de la mano. Conserva un poco de la muñeca, pero la palma de la mano estaría ahí, está perdida. Más pérdidas. Este ángel, el inferior de la parte derecha. Le falta el ala, como he mencionado anteriormente. Ahí también volvemos a recordar esa separación de las piezas, que posiblemente eso es lo que haya hecho que se pierda la cara de ese ángel. ¿Vale? Al producirse ese movimiento, se provocan unas tensiones y termina pues separando los distintos ensambles que vaya encontrando por el camino. Otro de los elementos que se han perdido, la corona. Ahí vemos la corona marcada. Ahí en el centro tenemos una forma, pero esa es la parte trasera de la corona. La corona tenía su volumen y que avanzaba. Tan solo queda en el lado izquierdo el arranque de esa corona, pero puede medir unos 2 centímetros la parte más grande. Otra pérdida, está muy evidente también, la mano izquierda de la Virgen. Ahí se puede apreciar que también ha perdido material la manga en el ropaje y se aprecia también la oquedad donde iba la espiga que unía la mano al brazo. Otra pérdida volumétrica en un borde, en el borde izquierdo. Y ahí llama la atención, ahí esa fotografía, el relieve todavía estaba unido al marco y se puede apreciar ahí los clavos, que precisamente esos clavos pueden ser los que hayan dañado ese borde y haya hecho que se pierda esa parte del soporte. Y ahí la pintura está cogida con nada, pero la pudimos recuperar. Pasamos al marco. En el marco, pérdidas volumétricas había infinidad, lo que pasa es que son más pequeñas. Aquí voy marcando, cada circulito esto que va apareciendo es donde falta material. Otro ejemplo, en una de las esquinas, circulito, circulito, ahí falta material. En otra esquina, falta aquí, falta ahí, falta ahí. En estas dos fotografías lo mismo. Todos estos circulitos marcan la zona donde falta material. Recordemos que estamos en el soporte, ¿vale? La madera. Otra esquina, ahí falta, ahí falta. En otra esquina, ahí falta. La pieza esa más evidente, tiene el fondo blanco y se aprecia un poco mejor. Aquí y ahí. Y por último, creo, esta esquina, en esa parte, esta es la esquina inferior. Ahí, ahí y ahí. Y aquí, en otra esquina. En todas las esquinas y en todos los largueros faltaban piezas. Aquí y ahí. Bueno, con este terminamos la capa que corresponde al soporte. Ahora vamos avanzando en ese esquema y nos adentramos en la capa de preparación. ¿Cuáles son los daños que encontramos en esta capa de preparación? Cuarteado y pérdidas. También quiero mencionar que
Una vez que nos hemos salido del soporte, todos los extractos que vienen a partir de ahora, la preparación, el bol, el oro, la policromía, el barniz, prácticamente van a presentar los mismos síntomas, dicho de alguna manera, porque los daños que aparecían en el soporte, eso se trasladan a las capas superiores. Por ejemplo, ese alabeamiento de la madera, si produce una raja, una rotura, eso no solamente se va a romper la madera, va a romper todo lo que haya por encima de ella, ¿vale? Entonces, a partir de ahora se van a ir repitiendo los daños. Bueno, preparación, cuarteado y pérdidas. Aquí tenemos algunos ejemplos. En la fotografía de la izquierda podemos apreciar de color blanco, esa es la capa de preparación. Y lo que hay más oscuro, esa es la pintura. Pero el cuarteado es el mismo que se produce, ¿vale? El cuarteado no deja de ser la rotura de la pintura, que va formando como una especie de mosaico, de puzzle. Se mantiene adherido, pero se notan las roturas. Y esas roturas, pues, son las mismas que encontramos en la pintura como en la preparación, ¿vale? No se producen roturas distintas en los distintos estratos. Y a la derecha, en la fotografía de la derecha, lo que vemos es una pérdida del estuco. Y en este caso, no solo del estuco, sino de todo lo que hay, vamos, del estuco. Cuando digo estuco también me refiero a la misma, a la preparación. El templo. Aquí se ha producido la pérdida de todos los estratos de preparación y de todos los que hay por encima. Aquí vemos la preparación en el marco, lo mismo, como se van. Ahí hay una pieza suelta, donde vemos el estuco. Y ahora pasamos al siguiente estrato, que es el bol. El bol, recordad, la arcilla que se aplicaba para recoger el oro. Los mismos daños, cuarteado y pérdidas. Dos fotografías, la de la izquierda, el cuarteado, esas lagunas rojas, ese es el bol, el resto es la policromía y el dorado, y a la izquierda las pérdidas. Eso oscuro que vemos ahí es una pérdida del bol, y en este caso de todo, como anteriormente, con la preparación de la pintura, del dorado y evidentemente del barniz, que lo protege. Hay alguna ampliación, no sé si se apreciará, del cuarteado que se produce también en esa capa de bol. Pasamos al bol en el marco. Aquí digo que presenta una buena adhesión, esa arcilla presenta una adhesión muy buena entre los estratos de preparación y el dorado. O sea, el bol es la capa intermedia entre el dorado y la preparación. Y la adhesión de esas tres capas es muy buena. Por lo tanto, por eso se producen las pérdidas de todos los estratos, ¿vale? Normalmente. Y aflorando en casos muy puntuales. Ahí aparecen, ahí, el bol. Siguiente estrato, el dorado. Ahí encontramos más daños como cuarteados, pérdidas, desgaste, arañazos, levantamientos y suciedad. Aquí encontramos la fotografía de la izquierda, un ejemplo de ese cuarteado que se produce en el dorado. A la derecha, pérdidas. En la foto de la izquierda, los desgastes. Y en la foto de la derecha, el arañazo ese que corre de un lado a otro. Y en el marco lo mismo, a la foto de la izquierda el cuarteado, la foto de la derecha las pérdidas del dorado. Y aquí, en la foto de la izquierda, los levantamientos, ahí todavía no se ha terminado de perder la laca, de separar del todo, y se ven esos huecos, esas sombras entre el soporte y la capa de oro. En la foto de la izquierda, y en la foto de la derecha, una foto de la suciedad general. Siguiente estrato corresponde a la policromía, lo que es la pintura, daños que encontramos en ella. Cuarteado, pérdidas, arañazos y repintes. En la fotografía de la izquierda,
un ejemplo de ese cuarteado que se produce en la policromía, en la parte de la derecha, uno de los ojos de la Virgen, donde se aprecia el poquito de pintura original que queda y donde vemos esas manchas más oscuras, esa es la capa de preparación, por lo tanto, esas son faltas de la pintura. Muestras en la fotografía de la izquierda de arañazo y en la fotografía de derecha de repintes. Pasamos al marco, la foto de la izquierda, un ejemplo del cuarteado, foto de la derecha, las pérdidas. Ahí vemos la madera prácticamente limpia. Ahí no queda nada de pintura, salvo en esa esquina inferior a la derecha, eso que se ve negro, eso es lo que conservaba de pintura original, el marco. Porque el marco no solamente está dorado, también está policromado. Y por último, la capa de barniz, es el último estrato, ahí donde más vemos es la suciedad generalizada y la oxidación. La oxidación, recordemos que se produce al estar en contacto con el aire, con el oxígeno. Eso se traduce en que ese barniz amarillea. Por eso luego las obras de arte, los cuadros, los relieves, los vemos tan amarillos, tan oscuros. Y es porque se ha oxidado el barniz y ha hecho oscurecer. En otros casos también la pintura también cambia de color, pero lo del barniz es evidente y está producido por la oxidación al estar en contacto con el aire. ¿Vale? Pues aquí tenemos dos fotografías donde podemos ver esa suciedad generalizada y la oxidación. Y ya por último voy a mostraros una muestra fotográfica del estado de conservación, una galería fotográfica porque la mayoría de las fotos que hemos visto son macrofotografías, son muy pequeñas, ahora voy a ampliarlas más. ¿Vale? El marco, un detalle un poco más pequeño, la abertura de ensamble con esa chapita metálica que pusimos, un larguero en toda su dimensión, el estado en el que se encuentra, el estado en el que se encontraba, una foto general del reverso del marco y una foto frontal del marco. Y ahora pasamos al relieve. Aquí tenemos una fotografía de detalle del ángel de la nube, de la parte baja del relieve. El ángel está situado a la izquierda, ahí se ve toda la suciedad. El ángel central, sobre que la Virgen, y el ángel de la derecha. Subimos, de los ángeles que ayudan a la Virgen a ascender a los cielos, el de la izquierda, el de la derecha, esta fotografía la vimos antes, el ángel superior de la derecha, el ángel superior de la izquierda, un perfil de la cara de la Virgen, el otro perfil y una foto frontal de la cara de la Virgen. Y ya por último, tanto el marco como el relieve, la fotografía que se hizo una vez en esta misma sala, una vez que se bajó del retablo. En esta misma sala se sacó una fotografía y esta es la que muestra el estado de conservación en el que se encontraba cuando vino. Pues nada más, muchísimas gracias y espero que os haya gustado.